Permítame comenzar con este dato importante. En Colombia, de conformidad con la Escuela de Demografía y Salud presentada por Profamilia, hay un dato del año 2015, pero no dista de lo que es la realidad hoy en día. Se dice que el 49% de los niños viven con ambos padres. Está papá y mamá presentes, no dando la garantía de que haya un buen ambiente, pero están presentes allí. Al lado de ello, el 36% de los chicos, de los hijos, solo están con mamá. El 7% viven con los abuelos o los tíos. El 5% con ningún familiar y el 3% solo con el papá. Eso está diciendo que solo el 52% de todos los hijos tienen la oportunidad de contar con la figura paterna en su casa. Y reitero, el que esté la figura paterna no siempre garantiza que todo es perfecto, porque puede estar presente pero no cumpliendo con la función realmente que su padre debe cumplir. Y cuando se tiene una estadística tan alta, en otras palabras, que el 48% de los hijos no crecen gozando de una figura paternal, esto deja secuelas en la sociedad. Cuando se hacen encuestas, por supuesto que no todos van a llegar a esta situación, pero cuando se han hecho encuestas de personas en la cárcel, personas que también tienen tendencias homosexuales o de lesbianismo, personas que están inmiscuidas en droga o en cualquier clase de delincuencia, no todos, pero la mayoría de ellos, dolorosamente, no contaron con una figura paternal. Y eso genera una crisis y hace un llamado a que debemos fortalecer no solo la imagen, sino también la función del padre en casa. Este es todo un ministerio que el Señor nos entrega, y cuando un padre no cumple esa función, hay vacíos, y también se puede llevar a que la fe de esas personas sea una fe que tenga luchas. Y está comprobado que puede una persona reconocer a Dios como el creador, como el Señor, pero le cuesta reconocer a Dios como Padre. Y este es uno de los perfiles, si se me permite decir, de las facetas de Dios maravillosas que todos debemos aprender a descubrir y a disfrutar. No sé cómo ha sido o cómo fue su relación con papá en casa. Si fue presente, si no, si hubo buena comunicación, no sé si dejó sabores agradables o heridas, no lo sé. Pero esa relación con el Padre también va a llevar a una comunicación clara o difícil con Dios como Padre, porque hay una relación directa. Entonces, si mi padre me abandonó, yo puedo sentir que estoy solo en medio de una prueba, que Dios no está presente cuando me pasa algo. Entonces ahí es donde una filosofía falsa tomó fuerza que se llama el deísmo, que dice que Dios creó al mundo y lo abandonó. Entonces hay dificultad. Si hay un padre castigador, pues es muy fácil que esa persona traslade su fe y considere que Dios es así. Un Dios que está ahí, mejor dicho, con la escopeta listo, mirando a ver a qué horas me equivoco para castigarme. Y esa persona relaciona o desarrolla una mala información y desarrollo de su fe, porque entonces hace las cosas correctamente para que Dios no lo castigue, por miedo a los castigos. Mire lo interesante. Se genera una dificultad y Dios quiere que también lo conozcamos como Padre. Ya quiero dejarle una tarea a cada uno de ustedes para esta semana.
Y es que durante la semana nuestra oración la dirijamos a Dios como papá. Que usted y yo hablemos con Dios como papá. No sé si usted le dijo a su padre todo lo que quería decirle. Si no lo tiene, como en el caso nuestro, que ya no tenemos papá, y usted dice, oiga, yo quisiera tener a mi papá para decirle muchas cosas. Esta semana saquémonos la espinita y hablemos con Dios como nuestro Padre Celestial. Estaba recordando una experiencia que no ha sido la única, pero en un momento que tenía unas cargas fuertes en mi corazón, iba terminando la circunvalar, iba en el vehículo y el Espíritu Santo me inquietó de hablar con Dios como mi papá. Y le dije, Dios, te quiero hablar como mi papá y me pasa esto, ¿tú qué opinas de esto? Y le hice preguntas como uno le hace al papá. Y hubo una presencia tan linda del Señor ahí en el vehículo y una paz y una fortaleza. Y descubro que Él quiere que lo conozcamos más como nuestro Padre. ¿Decimos amén a eso? Dios quiere que le conozcamos como nuestro Padre. Y en medio de esta función loable que tenemos nosotros como padres, nótese que está el otro desafío. ¿Quién nos enseñó a nosotros a ser padres? ¿Tuvimos un buen modelo para replicarlo? ¿O de pronto decimos, no, como a mí me tocó duro, ahora yo voy a ser un padre bonachón y me voy al otro extremo? ¿Verdad? O puedo ser un padre que replico algunos de los comportamientos difíciles y los hijos van llevando las mismas consecuencias. Hay cosas en la vida que realmente no nos las enseñaron, sino que uno las va aprendiendo en el camino. Y a veces en una buena intención como padre decimos, bueno, mi intención es trabajar y darle a mis hijos lo que necesitan, darle el vestido, el calzado, esto. Y esa es una de las 10 funciones que un padre debe cumplir en casa. Le voy a decir cuáles son las 10 funciones de un padre en casa. Solo las voy a anunciar si usted las quiere agarrar por allí. Nosotros como padres somos llamados a estas funciones. La función de maestro, guía, proveedor, protector, visionario, líder, cultivador, ejemplo, sacerdote, compañía. Esas palabras tienen que caracterizar el corazón de un buen papá, más que hacer mercado, pagar el celular y comprar zapatillas. Vamos a inspirarnos en un texto bíblico que está en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Le leo el versículo y le explico algo para saber hacia dónde vamos y trataré de ser breve con el consejo de hoy. Dice la palabra así, Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La carta a los Corintios es una carta exhortativa. Su propósito es corregir algunas cosas que estaban sucediendo en una iglesia que se consideraba madura, pero estaba cometiendo algunos errores. Pablo quiere apuntar, por ejemplo, a atacar la división que había. Unos decían que eran de Apolos, otros de Silas y así sucesivamente. Había una división. Si usted quiere fortalecer la unidad de su casa, podría leer esa primera parte. Corrige la división, pero también corrige, confronta casos de inmoralidad. Dice que un hijo se estaba acostando con la mujer de su padre y había un caso y nadie lo juzgaba y habían unas dificultades allí. Entonces Pablo tiene que escribir y decir, lo que está pasando no es correcto. Y ahora, en el punto que vamos a tratar, hay una discusión sobre lo sacrificado a los ídolos. En Corinto habían cultos a los ídolos, sacrificaban animales y después esa carne la vendían en el supermercado de la época.
Entonces estaba la disyuntiva, ¿eso es pecado? ¿No es pecado? Y estaban ahí dando algunas opiniones, tendencias en la iglesia y algunos dándole relevancia también a lo que eran los ídolos. Y el apóstol Pablo dice no, aquí debemos enfocarnos en nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Y por eso está la trascendencia del versículo que hemos leído. Y vamos a ver entonces que como hijo de Dios podemos descansar en la paternidad de Dios a través de la cual Él nos cuida y nos sustenta. ¿Cuál es la fuerza entonces? Y a su vez la confianza que tenemos en la paternidad de Dios. La enseñanza la ha titulado Padre por excelencia. Diga conmigo, Padre por excelencia. El Padre por excelencia es el autor de toda bendición. Eso era lo que le quería decir a los corintios. Por eso dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. No son los ídolos. No era lo que ellos están inventando, no era lo que la iglesia, o más bien el pueblo, la cultura de los corintios decía. De hecho, se apostilló un título que se decía corintizar, es decir, llevar a pensar según la cultura de los corintios. Pero aquí está diciendo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y apuntaba el apóstol para decir que Dios como Padre es creativo. Nuestro Padre Celestial es ¿qué? Diga creativo. Es creativo. Mire lo lindo que hace en la figura paterna. Se da cuenta los detalles de Dios, como antes de crear al hombre puso el mar, puso la tierra, la vegetación, los animales, las estrellas, y dijo, voy a arreglar la casa lo más hermosa para la llegada de mis hijos. Se parece como cuando un padre está esperando el nacimiento de un bebé y ese papá responsable pinta el cuarto, compra la cuna, hace todo porque viene la llegada, está la llegada de un precioso bebé. Y eso es una expectativa maravillosa. Por eso cuando alguien engendra un hijo y no responde por él, se pierde una historia bonita. Y sea hasta el llamado, por si alguien aquí es padre pero no ha respondido, no ha tenido buena comunicación, es necesario asumir esa responsabilidad a cabalidad. No hay cosa más linda que ser un papá. Y nuestro Padre es creativo, nuestro Padre es original. Ninguno de nosotros podemos salir y decir, mirar el cielo y decir, esas nubes que están ahorita son las mismas de hace 15 días. Nunca Dios repite cuadro. ¿No le parece que Dios es maravilloso, es original? Es el mismo que ha dado origen a la familia y que ha establecido la familia entre un hombre y una mujer. Mire lo que hace Dios, es progenitor, es fuerte. Es fuerte, el Dios admirable, nuestro Padre Celestial es fuerte para cubrirnos, para protegernos de manera especial. Y mire cómo también Dios nos ha capacitado a nosotros los padres para que podamos beber de ese mismo ejemplo. ¿Sabía usted que los padres somos los mayores representantes de Dios en la tierra? Los papás somos los mayores representantes de Dios en la tierra. Ahí está el desafío. En la primera persona que los hijos deben ver a Dios es en su papá. Si los hijos no ven a Dios en su padre, difícilmente lo van a ver. Claro, Dios tiene misericordia, pero va a ser más difícil. Qué lindo que ellos puedan ver en nosotros la figura de Dios, en nuestras acciones, reacciones, en la manera que enfrentamos los desafíos, que buscamos la presencia de Dios. Dios nos da el privilegio de ser sus representantes aquí en la tierra. Por eso nos ha puesto como cabeza del hogar. Nos ha dado un lugar de prominencia. Y ser autoridad en la casa
está muy lejos de ser machistas. Está muy lejos de imponer lo que a mí me gustan, y ser la autoridad de la casa está muy lejos de aquella forma de ser donde a todos les sirven un pernil, pero al papá son 2 perniles y todos comen medio huevito y el papá 3 huevos porque es la autoridad. No, lejos de eso. Así que si le van a dar un huevito después de aquí en adelante, no se vaya a poner bravo conmigo. Pero es lejos de eso. Es ser representante, es cumplir una función. Y la autoridad en Dios siempre está relacionada con el servicio. Siempre está relacionada con el servicio. Pero también nos ha capacitado para establecer y proteger una familia. Mire cómo Dios nos capacita para establecer y proteger la familia. Nos da esa identidad, nos da esa bendición y también nos da esa autoridad para proteger la familia. Honrando a toda dama que está en este lugar. Pero no nos digamos mentiras. Si una persona llega a la casa, hay arreglo de algo, va a cortar la luz, qué sé yo, y encontró a la señora sola y puede empezar hasta a regañar, dominar y ser una persona hasta brusca. Pero si sale el esposo y dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, señor, disculpe, es que lo que le estaba diciendo a la señora, ¿se da cuenta que el asunto cambia? Eso pasa. Eso pasa cuando el hombre está ahí para representar, para proteger. Da una autoridad, da una bendición a la casa, porque en nosotros ha sido puesta una autoridad de Dios. ¿Verdad? Ha sido puesta una autoridad. Cualquier padre, y lo voy a decir con respeto, que diga me quedó grande el hogar. Cualquier mamá, cuando a veces ve uno que ya no saben qué hacer con el muchacho, con la muchacha. Todos los padres tenemos desafío en la crianza con los hijos. Todos lo pasamos. Pero cuando comprendo que soy representante de Dios en la tierra, cuando sé que Dios me ha capacitado para ser un padre, lo que en mis fuerzas humanas yo no puedo hacer, lo haré tomado de la mano de Dios. Es decir, esa autoridad no la da su carácter, no la dan los gritos. La autoridad no la da el apellido, la autoridad la da reconocer lo que ha sido delegado del cielo y estar conectados con el Padre Celestial. Y Dios nos ayudará a sacar la familia adelante. Por eso estamos capacitados para marcar destino y dar visión a la familia. Un padre abre camino, un padre establece destino. Pero también el padre por excelencia es el sustentador de toda la creación. Mire cómo dice el versículo: y en Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y esto tiene resonancia en Colosenses, donde dice que en Cristo, por Él, para Él, por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces este Padre Celestial sustenta toda la creación. Y aquí entra en escena el Hijo, Jesucristo, para decir que Dios, por su gran amor, manifiesta su amor paternal para con toda la humanidad. El hombre falló. Y mire que leer y estudiar la Biblia en código familiar es interesante, porque Dios es papá. Y aún a Dios como papá, el hijo le falló. Así que si usted siente que un hijo falló, que algo no está bien, no es para ocultar, no es para que nadie se dé cuenta. Si a Dios el hijo le falló en el huerto del Edén, si a Jesús uno de sus discípulos se les cachó, ¿por qué nosotros no vamos a tener experiencias difíciles? Así que nos podemos identificar. Un día podríamos hablar, papito Dios, vengo aquí como papá, estoy cargado con mis hijos, me está pasando esto. ¿Tú cómo lo enfrentaste? ¿Qué consejo me das? ¿Cómo lo harías tú en mi lugar? ¿Cómo puedo enfrentar este desafío? Y seguro que Dios nos va a dar el consejo que necesitamos.
Y mire cómo lo hizo Papá Dios. Cuando el hombre falla en el huerto del Edén, Papá Dios estableció el plan de redención. Y ahí encontramos el versículo de los más famosos de la Biblia, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos a Dios como papá aquí, para todos los papás. Miremos a Dios como papá. Se da cuenta que papá Dios no dijo: el hijo me falló, mirar qué hace, yo ya hice lo mío, al fin y al cabo ya está grande, yo ya hice lo que pude, ahora que mirar cómo enfrenta la vida. Papá Dios no habló así. Papá Dios toma responsabilidad para decirnos que todo papá es responsable de sus hijos. Nadie dijo nada, pero todo papá es responsable de sus hijos. Y para decirnos que no hay excusa para soltar la responsabilidad de papá. Es que mi hijo me hizo esto, es que me contestó mal, es que esto, todos los chinos contestan mal. ¿Sí o no? Pero eso no me exime a mí de mi responsabilidad. Aprendamos de papá Dios a ser responsables como padres y a ver que a los hijos no se dejan tirados en el camino. Y no estoy hablando de darles plata, no estoy hablando, no. Pero cuando los hijos toman caminos difíciles, cuando hay comportamientos complejos, todos los papás podemos apelar al plan de redención. Y así como el Padre Celestial pagó un alto precio porque envió a su Hijo unigénito, todo padre que es valiente y está decidido a sacar a sus hijos adelante, paga un alto precio también. El hijo está mal, hay una dificultad, hay una grieta en la relación con ellos. Eso no es que dejemos así, o es que el chino tiene la culpa. Es fácil culparlos. No, yo como papá me voy a meter en el secreto con Dios. Mis hijos están mal, está pasando algo. Señor, papá Dios, voy a tomar 3 meses para ayunar todos los viernes hasta las 6 de la tarde. Y voy a clamar, voy a pasar una noche contigo, voy a interceder, voy a doblar mis rodillas en las madrugadas. Y tú, papá Dios, me vas a ayudar a ver tu gloria y el milagro en la transformación de mis hijos. A los hijos no se dejan tirados así porque sí. Alguien que diga amén a eso. Este es un desafío de pagar el precio. Lo hizo el Padre y envió a su Hijo. Y eso nos habla también que nosotros tenemos desafíos como padres, pero Dios nos ayuda para enfrentar esos desafíos. Y la meta no es dejar a los hijos tirados en el camino, sino que también como el Padre Celestial nos sustenta, nosotros podemos sustentar a los hijos. Quiero decirle lo siguiente: los hijos nunca serán demasiado grandecitos como para no necesitar un consejo de los padres. No es que ya es grande y yo lo dejo así, no. Tal vez usted diga, sí, claro, después de los 18 o 20 años ya tienen que producir, comprarse su ropa, pagar el Transmilenio, pagarse sus estudios, ayudar en la casa. Eso es bueno porque los hijos tienen que ser productivos. Pero es un consejo y el pastoreo no se le niega a ningún hijo. No se le niega. Porque ellos siempre van a necesitar la palabra de papá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre la van a necesitar. Los que somos padres sabemos, y a mí me aterra, que puede haber a veces una palabra sencilla y le marca destino a los hijos. Papá, lo que tú me dijiste, yo hice caso, yo presté atención, y eso que me dijiste tal día me fortaleció, me bendijo, me ayudó. Eso lo dicen los hijos. Así que nosotros estamos ahí para ayudarlos, para desarrollar los dones, capacidades, talentos, habilidades que tienen los muchachos, para darles identidad. Darles identidad.
¿Por qué cree que hoy estamos viendo el culto al homosexualismo, al lesbianismo, y por televisión y por todo lado? Y a mí me aterra que sacan reportajes, porque en ese mismo culto los medios de comunicación se prestan para eso. Y entonces que el niño es homosexual, que la niña lesbiana, y los papitos, sí, aquí estamos para apoyar a mi hijito, apoyar a mi hijita. La autoridad que Dios delegó doblegada a la maldad. Qué triste y qué lamentable. Todos sabemos y lo hemos explicado, que el papá que cumple la función correctamente afirma la identidad del varón. Y el papá que cumple correctamente la función cubre el corazón de la hija, de la mujer. Que hay una tendencia, que hay algo, hijo, te amo, pero Dios me ha dado autoridad a mí, y mayor es que el que está con nosotros que el que está en el mundo. Me levanto en guerra espiritual por mis hijos. Me levanto a clamar por ellos. Y jamás le diré bienvenido al pecado. Jamás. Porque mi descendencia no será para perdición, sino para salvación. ¿Acaso la misma Biblia no dice que los ladrones, los hechiceros, los afeminados, los que se acuestan con varones, no entrarán en el reino de los cielos? Así le pinten y le pongan florecitas y digan y todo el mundo lo apruebe. Dios dijo no. Y lo que Dios dice es así. Dios está ahí para ayudarnos, para firmar identidad. Dios está ahí para que nosotros en el desafío como padres podamos proveer lo que ellos necesitan. Por eso Dios bendice su trabajo, bendice su capacidad, porque Dios bendice el trabajo. Yo respeto lo que cada uno diga, y algunas historias que escucho por ahí cuando dicen: no, es que abandoné a mis hijos porque no les podía dar de comer, por eso lo regalé y por eso no le di. Yo creo en el Dios que cuando nos da la oportunidad de ser papás, Dios nos bendice a nosotros por causa de ellos. Claro, quizás algún día usted no vea el huevito en el plato, no haya el pedazo de carne que se quiera comer, tal vez no siempre esté comiendo gallina ni pargo rojo, pero que Dios respalda a un padre diligente, Dios lo respalda. Yo bendigo el trabajo de sus manos. Yo bendigo su capacidad productiva. Y la capacidad productiva, los recursos que Dios pone en cada papá, es primero para honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas, y es para ser justo en su casa y proveer lo que los suyos necesitan. ¿Cuándo dicen amén a eso? No es para otra cosa, es para proveer y bendecir a los suyos. Y número 3, el padre por excelencia es el libertador de toda su congregación. Diga libertador. Por eso el texto dice: y nosotros por medio de él. Y ese por medio de él habla de la seguridad que se tiene en Cristo Jesús. Somos, vivimos, existimos y tenemos victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe qué está haciendo a través de este pasaje? Diciéndole Pablo a la iglesia de Corinto: en Cristo tenemos lo que los ídolos no nos pueden dar. Porque al fin y al cabo los ídolos no pueden dar nada. Y el único que puede dar libertad y vida eterna se llama Cristo Jesús. Amén. Así que Dios nos promete, papá Dios nos promete un futuro lleno de esperanza. Diga: futuro lleno de esperanza. Nos da proyección segura, nos da recompensa. Y qué lindo saber que todos los que estamos aquí en Cristo, el Hijo de Dios, el que el papá envió, tenemos la confianza de la vida eterna. Entonces, un padre responsable es aquel que conduce a su familia a puerto seguro. El papá, ¿cuál es la función de un papá? Escúcheme todos los papás. El papá conecta a su familia con el cielo y al cielo con su familia. Esa es una labor de papá. Conectar a su familia con el cielo
y al cielo con su familia. Debemos tener ese cuidado, que así como el Padre Celestial libertó, es el libertador de toda la congregación, de toda su iglesia, nosotros debemos ser aquellos que provoquemos la salvación en los nuestros. Hay verdades crudas, y que todos los papás que estamos aquí, no se trata de recibir hoy otra vez pañuelos y medias, ni de recibir zapatilla, ni de recibir traje, ni de recibir almuerzos. Eso está bien, pero lo que debemos tener en el corazón es saber que nuestros hijos van a ir a la vida eterna. He hecho preguntas como estas: si su hijo muriera hoy, y esperando que no suceda, ¿su hijo, su hija irían al reino de los cielos o se condenarían? Esa es una pregunta seria. Y como papá debo tomármelo en ese mismo nivel, en serio. Y si acaso hay preocupación, si acaso hay dudas, si acaso hay angustia porque uno de los hijos no está caminando bien, mi meta ahora es conectarlo con el cielo. Y levantaré clamor delante del Señor hasta que tenga un encuentro real y personal con Cristo Jesús. Ame la presencia de Dios, sea lleno del Espíritu Santo y sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo decir que sí, él tiene una Biblia. No se trata de tener una Biblia en la casa. En los consultorios de brujos también hay Biblias. No se trata de decir, sí, él viene de vez en cuando, sí, él ya conoce. No se trata de eso. Se trata de que hoy esa persona esté alineada con la perfecta voluntad del Señor. Al fin y al cabo, el mayor legado que un padre puede establecer se llama la vida eterna. Lo felicito a usted que va a dejar fincas, que va a dejar carros, que le va a dejar plata, que le va a dejar muchas cosas a sus hijos. Lo felicito. Pero el mayor regalo que se le deja a un hijo se llama el regalo de la vida eterna. Si no le dejó ese regalo, lo demás es basura. Si le dejó ese regalo, lo demás es añadidura. Así que somos llamados a cumplir la función.